La delegada municipal de Cultura, Susana Rivas, y el director del Museo de Chiclana, Jesús Romero, ha inaugurado hoy la exposición 2013+10, Conmemoración de Conmemoraciones, con motivo del 210 aniversario del nacimiento de Antonio García Gutiérrez, que podrá visitarse hasta el 3 de septiembre. En este sentido, recordar que años atrás la Delegación de Cultura contrajo público compromiso con García Gutiérrez y el romanticismo, cada año, en torno al día 5 de julio, el nacimiento del autor. Este compromiso se mantiene en el Museo de Chiclana desde entonces, cumpliendo con constancia y puntualidad, dedicando anualmente al poeta una exposición temporal de carácter monográfico, ya sea centrada en la vida y obra del ilustre chiclanero, ya en su época o el movimiento al que se mantuvo fiel. La conmemoración del nacimiento de uno de nuestros ilustres, como ha sido la figura de Antonio García Gutiérrez. En el museo se viene también conmemorando, como he dicho, esta onomástica de cualquier forma, ya sea o bien dedicándole algún tipo de exposición todos los años, o bien haciendo alusión a cualquiera de sus ámbitos o de sus facetas. Y bueno, pues esta vez, este año, coincide que es el cumplimiento después del bicentenario que se celebró y se conmemoró en el año 2013, pasan 10 años y estamos en una conmemoración, como han querido llamarlo los compañeros de aquí del museo, la conmemoración de las conmemoraciones, aquella conmemoración que se hizo en el 2013 y que fue coincidiendo con el bicentenario del nacimiento de Antonio García Gutiérrez. En Chiclana, en aquel momento, pues se hicieron numerosos actos, todo en reconocimiento de su obra, pero también de la persona que era él, no solamente, como digo, como escritor, como dramaturgo en concreto, como poeta, sino también toda su vivencia, toda su historia. En aquel momento era Juan Carlos Rodríguez el que estaba en la Delegación de Cultura y que llevó el peso de la celebración y la conmemoración. Y bueno, pues como digo, se hablaron y se trabajaron también y se conocieron otras facetas también como persona ilustre, porque no lo fue solamente en Chiclana, sino a nivel trascendental, internacional también, porque sus obras, por ejemplo, sus libretos, en base a los que sirvieron luego a grandes compositores como Giuseppe Verdi, pues su obra El Trovador, su obra también de Simón, Bocanegra también, pues todo le sirvieron utilizaron pues compositores de la época para hacer sus óperas, pero también hizo obras de zarzuela, como también tenemos aquí en el Museo Permanente también, y todo. Y bueno, pues también el reconocimiento en Chiclana ha sido a la figura de él, pues está también en las calles, porque tenemos una calle dedicada a él, que era la antigua calle Comedias. Tenemos también la biblioteca también que conmemora y utiliza también y sirve para darle nombre a ese espacio, a este ilustre chiclanero. Pero también, bueno, pues eso, que vemos que son muchas las facetas. También tenemos su busto también que sirve, y esta noche será también objeto de la reivindicación por parte de Taetro, que siempre también intentan hacer una reivindicación de su figura, pero una persona muy polifacética que llegó a la Real Academia de la Lengua. También llegó a ser cónsul en Italia, ha figurado y ha viajado por todo el mundo también, y bueno, pues fue reconocido y creo que fue el primer autor al que se le dio un aplauso por El Trovador. Pero bueno, son muchas las facetas y aquí queremos hacer pues eso, esa también homenaje o conmemoración de aquel 2013 y aquel reconocimiento de los 200 años, igual que en su momento pues también se hizo por el centenario de su fallecimiento.
Entonces, bueno, pues invitar a toda la ciudadanía, como siempre hago, a que se acerquen a la presentación y a visitar de esta cuarta exposición temporal que hemos hecho para esta época estival y que hasta el 3 de septiembre pues pueden visitar. Que en Chiclana García Gutiérrez ha sido siempre muy recordado, como ya he dicho, está en las vías públicas, da nombre a centros especialmente vinculados a la educación, a la cultura. Pero la pregunta era, aparte de ser reconocido, ¿es reconocido? Es más, ¿cabe el reconocimiento sin un previo conocimiento? A ese respecto, este tipo de eventos que se hacen al hilo de las efemérides nos ayudan a profundizar en la persona. Yo creo que a ese respecto marcó un antes y un después el año 2013, del que hoy celebramos esos 10 años, precisamente. Y yo creo que ahí fue muy importante, entre otras muchas cosas, la visión tan general que quiso dar de él y tan transversal Juan Carlos Rodríguez al frente de aquellas actividades, aquella programación. Y ya lo vimos todos en la exposición que tuvo lugar aquí en este museo, que era García Gutiérrez, del triunfo del romanticismo. Y se presentó a García Gutiérrez como un personaje digno del romanticismo, pero además como una persona que trasciende el ámbito estrictamente literario, y se vio, pues bueno, pues cómo es una persona que, aparte de su trayectoria como versificador, como poeta que escribe versos para teatro, como dramaturgo mayormente de drama histórico, muy en boga en la época, pero también como autor de otro tipo de obras, hasta la comedia, incluso como los hijos de Tío Tronera, ¿no? Pues bueno, pues eso, bien. Pero también era el director del Museo Arqueológico Nacional, también ese diplomático, ese funcionario que ejerce funciones para el Estado, ese miembro de la Academia. Otra cosa, un personaje mucho más rico que yo creo que hasta entonces, incluyendo incluso la efemérides de la muerte de él en el año 1984, los 100 años de su muerte, de su fallecimiento, yo creo que este García Gutiérrez tan plural no lo vimos claramente hasta aquella exposición y aquel centenario, aquel bicentenario. Así que bueno, de eso trata esta exposición. Nos remontamos un poco en el tiempo, 10 años atrás, para ver cómo se dio una visión mucho más global y transversal de García Gutiérrez, mucho más rica, por tanto. Es la ocasión de recordar aquello y seguir recordando, como siempre, a García Gutiérrez, cosa que hacemos en el museo, al menos una vez al año, como ha recordado Susana, y que este año volveremos sobre ello en otoño, ya os diremos en su momento. Chiclana, su tierra natal, sigue reconociendo a García Gutiérrez. Un busto suyo en la vía pública, concretamente en la Plaza Patiño, junto a su casa natal, así como una escultura de un trovador, recuerda su gloria literaria. En la vía pública también, la antigua calle Comedias, lleva desde hace muchísimos años el nombre de García Gutiérrez. Y por otro lado, la Biblioteca Pública Municipal, así como el primer instituto de bachillerato que tuvo Chiclana, llevan también su nombre, lo mismo que lo han llevado una librería o certámenes literarios varios, o el de su obra más difundida ha dado nombre a una revista y un periódico.